Amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a iniciar con la agenda de entrevistas de TV Color Canal 36 de esta semana con una invitada muy especial. Tengo el honor de presentar a la secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotti. Señora ministra, ese es el rango de estado que ella tiene este momento. Quiero darle la bienvenida a la ciudad de Latacunga, la provincia de Cotopaxi. La recibimos con los brazos abiertos y también con preguntas puntuales respecto de cuál es el futuro del gobierno nacional. Tenemos la recta final de este mandato, el mismo que tendrá una transición el próximo año, y para ello hay que continuar trabajando en la recuperación económica, en el establecimiento de políticas de Estado que nos permitan concluir esta administración ejecutiva y entregar un gobierno, un Estado que esté enrumbado en la política del progreso, de la recuperación económica y de salud. Señora ministra, bienvenida. Gracias, buenos días, bienvenidos también a este espacio, podría decirlo, de conversación, y es importante, desde lo que ustedes dicen, señores televidentes, saludarles muy cordialmente. Gracias. Señora ministra, ¿qué es lo que está planificando el gobierno para lo que resta de su mandato? En este momento nosotros nos encontramos realizando visitas a territorio. En el tema de Planifica Ecuador somos quienes estamos estructurando la planificación nacional en cuanto a la pandemia que hemos vivido. Esto nos ha generado una reestructura del plan nacional que veníamos llevando con los señores ministros y también con los señores alcaldes. Así que es un nuevo espacio de planificación apegada a la emergencia que tenemos en este momento, es decir, a la pandemia. Así que nosotros nos encontramos visitando los territorios, levantando todas las necesidades de la ciudadanía, de las alcaldías y de todos en general para saber hacia dónde vamos en este tiempo que nos queda todavía como gobierno. Señora ministra, en cuanto al tema económico, la planificación es estratégica, sobre todo en lo que resta de este año. Están salarios pendientes, presupuestos pendientes por cumplir. Todos estamos conscientes de la realidad que tiene la caja fiscal de nuestra nación. Personas que están esperando los salarios, pero a la vez también muchas obligaciones que se deben cumplir hasta el mes de diciembre. Me refiero a necesidades fundamentales, básicas como la salud, la misma educación. Ustedes en materia económica tienen una tarea muy difícil este momento. ¿Cómo están trabajando conjuntamente con otras carteras de Estado en esa planificación? Dentro de lo que es, sí, la situación económica del país es complicada. Es cuando nosotros probamos el reto que tenemos todos los ecuatorianos. Esto es una mancomunidad, esto es una corresponsabilidad de todos. En la parte gubernamental, Planifica Ecuador, conjuntamente con el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, somos parte de quienes del Comité de Deuda, digamos, y trabajamos para traer los recursos al país. Hemos traído muchos recursos, pero esos tenemos que canalizarlos bien, es decir, van orientados a proyectos, son los proyectos justamente de la pospandemia, de la reactivación productiva. Tenemos que volver a reactivarnos como ecuatorianos con los cuidados que tenemos que tener. La salud es importante, la educación con los niños y con nuestros jóvenes y adolescentes tiene que darse de una manera ordenada, articulada, con los cuidados posibles. Esto genera mucha más energía, no solamente a nivel económico, sino también personal, tanto de padres de familia, de gobiernos autónomos y el gobierno central. Así que es muy difícil en este momento la parte económica, pero a su vez estructurarla posicionalmente, manejarla en el país completo, porque nosotros no solamente tenemos un sector, tenemos todo el país en nuestras manos y los sectores que se van ubicando, que son la academia, tenemos a la empresa privada, al gobierno central y también los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es un trabajo, como les decía, en equipo, y el equipo del país tiene que estar unido mucho más en este momento. Existen salarios atrasados, es verdad, se han ido cumpliendo. El otro día el ministro de Finanzas anunció que se ha cumplido con los pagos en el IES de los servidores públicos y de quienes están en ese espacio para no perder la cobertura. Ya los salarios sí vienen retrasados, pero en estos días se harán los pagos también correspondientes. Recordarles que el Estado en este momento no es alguien que reproduce, necesitamos de los pagos de los impuestos, de las divisas y todo lo que nosotros vamos ingresando al país. Así que lo que estamos haciendo es una reorganización y reestructuración, pero para que llegue toda esa economía a cada una de las familias.
¿Consideran que dentro del trabajo de planificación y ejecución que han tenido en las distintas carteras de Estado para atender esta emergencia sanitaria ha sido el adecuado? ¿Se ha podido trabajar planificadamente en la atención de la emergencia sanitaria en el país? Así es, hemos hecho mucho esfuerzo. Por ejemplo, hablando desde el Ministerio de Salud, recuerden que todos los insumos se han venido ya definiendo en el país. Luego en economía, en la parte productiva, agricultura, y esto se ha ido generando una nueva planificación, orientada, como les decía en su inicio, a la pospandemia. Es decir, tengo una crisis en este momento de salud en el país, pero a lo mejor me vendrá otra crisis a futuro, así que lo que tenemos que planificar es cómo me voy ordenando, y se han ido estructurando nuevos proyectos. Nosotros, como Planifica Ecuador, hemos estructurado nuevos proyectos con los otros ministerios, con la misma Presidencia de la República, la Vicepresidencia, de saber hacia dónde nos orientamos. Estamos cuidando que esa estructura de proyectos sea la más adecuada. No es un momento de tener una economía suelta y frágil, más bien, entonces buscando que el recurso sea bien estructurado, así que bien gastado, y hacia dónde va es justamente la reactivación de nuestro país. ¿Cómo se planifica trabajar en esa reactivación de nuestro país? El Gobierno Nacional, a través del Estado propiamente dicho, ha propuesto varios canales de ayuda, de asistencia, de asesoramiento técnico, de seguimiento para pequeños, medianos y grandes emprendedores, para pequeños, medianos y grandes empresarios, sectores industriales, que está dando resultado. Se han facilitado créditos, se han facilitado también ayudas y asesoramiento a través del sistema financiero público, a través de la banca pública. ¿Está teniendo la acogida que ustedes esperan como Estado ecuatoriano por parte de los emprendedores? Existen muchos emprendimientos, y a nosotros nos da un orgullo como ecuatorianos de saber que el emprendimiento en cada una de las provincias que nosotros estamos siempre visitando y estructurando, es saber que cada uno tiene una necesidad, y también saben ellos que en sus propios territorios, de acuerdo a las características, son propios desde sus habilidades artesanales, industriales y orientadas a ese emprendimiento. Muchos de ellos ya se han acercado. Sé que tampoco ha llegado todavía a todos, porque tenemos que definir también un trabajo con las cooperativas, la banca privada, la banca pública y los requisitos que se tienen que cumplir. Hemos estado trabajando con la banca pública y privada en definir requisitos. Sí tenemos que tenerlos y cumplirlos, pero también en el apoyo hacia quienes deben ser. Y esto es un poco de paciencia, un poco más a los ecuatorianos, pero muchos ya están adquiriendo estos créditos, están adquiriendo, porque tenemos que saber que luego ese crédito tiene que reproducirse. Es decir, yo adquiero un crédito, pero para saber que lo puedo pagar más adelante. Y el emprendimiento tiene que tener un impacto social y un impacto en el territorio al que uno pertenece. Así que eso sí es importante decirles que cuidamos que también cada uno de los emprendedores pueda pagar más adelante ese crédito que hace, porque es complicado saber que no lo va a poder hacer. Y recomendando en las asesorías que la ciudadanía empiece a regresar a ver, y esto nos ha servido, a regresar a ver a lo nuestro, no solo a lo internacional, no solo a las importaciones, sino a nuestras habilidades, a lo propio que hacemos los ecuatorianos. Entonces, esa reactivación y ese cambio de mentalidad también es importante definir en cada uno de los seres humanos que vivimos en este país. ¿Hacia dónde voy? Y ahora sí, regreso a ver que en el país existen emprendimientos importantes que los puedo adquirir. Esto nos ha ayudado muchísimo. No solo hay que sacarle lo negativo a las pandemias, sino lo positivo es que regresé a ver a mi país ahora también. Es lo más importante, nos sumamos a ese mensaje. Hoy más que nunca como ecuatorianos tenemos el compromiso de consumir nuestros productos, de visitar a nuestras ciudades vecinas, de compartir y de hacer también realidad el sueño de otros ecuatorianos. Y para ello necesitamos no solamente nuevos gobiernos o próximas elecciones, necesitamos un cambio interior que nos permita preferir lo nuestro por sobre todas las cosas, porque de esa manera estamos generando trabajo para otros ecuatorianos. Señora ministra,
Básicamente, la papeleta electoral está definida para lo que serán los próximos comicios en el año 2021. El Gobierno Nacional tiene que garantizar también los recursos económicos para ese proceso electoral, pese a que, como usted mismo lo ha mencionado, existen aún muchos compromisos pendientes con los sectores públicos y sus salarios y tantas otras obligaciones económicas que tenemos como Estado ecuatoriano. ¿Cómo se va a garantizar el financiamiento del próximo proceso electoral? La verdad le puedo decir que nosotros desde el lado gubernamental, tendrá que decirlo la cartera que manejaría esto. Nosotros tenemos en este momento que entregar un país ordenado, que saber que las próximas elecciones serán estructuradas desde sus propios partidos políticos y lo que nosotros sí nos compete es que seguimos gobernando. Tenemos que preocuparnos de que en este tiempo el país desarrolle. Ya más adelante tendrán que ir revisando pues las opciones que se vayan dando en próximas elecciones. Eso ya tendrá que definirse. Para mí la preocupación principal es en este momento, es lo que estamos viviendo ahora. Y el ahora es sacar adelante este país y dejar estructurando algo mucho mejor para quien reciba en sus manos lo nuevo. Cuando la Secretaria Técnica de Planifica Ecuador realiza agenda en territorio, significa que mantiene reuniones de trabajo, conversaciones, evaluación de procesos y de proyectos también. ¿Ustedes tienen previsto reunirse, trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados de la zona central de la provincia de Cotopaxi? Así es. Nosotros, ¿qué definimos? En mayo de este año, todos los alcaldes y los gobiernos autónomos descentralizados tenían que presentar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. En razón de la pandemia, nosotros como Planifica Ecuador hicimos un pedido a la Asamblea de un cambio en la ley para que nos extienda el plazo de presentación, ya que al obtener un tema tan crítico en el país teníamos que saber que la reorganización de los pequeños, la parte, digamos, local, la cantonal, la parroquial, tiene que definirse de otra manera. No era imprescindible presentar un plan como el que habían ellos hecho en su tema electoral. Así que definimos, la Asamblea apoyó esta moción, les dio un tiempo más de plazo y de extensión. Nosotros estamos trabajando con cada uno de ellos en saber cómo van a presentar sus nuevos planes de desarrollo, porque sus territorios han cambiado, todos los territorios del país han cambiado y a eso se debe estructurar. Así que siempre estamos asesorando a los alcaldes, asesorando a las juntas parroquiales para que ellos sepan con la real necesidad de sus territorios cómo nos vamos a reorganizar. Con el distanciamiento que existe ahora de salud y el distanciamiento social, cómo nos vamos a reorganizar. Y aparte con la empresa privada, es importante que la empresa privada sabe que es parte de este país y de este territorio, así como la academia. En la academia nosotros tenemos en las universidades, sobre todo, profesionales que manejan la investigación. Ellos nos están apoyando y estamos empezando a definir y que todos sepamos que somos un país de equipo. Y el equipo tiene que darse de esa manera. Así que hemos estructurado con los señores alcaldes para que su territorio sea planificado de una forma como estamos en la realidad actual. Usted tendrá la oportunidad de conversar hoy. ¿Tiene dentro de su agenda de trabajo prevista alguna reunión y con qué autoridades de la provincia? Tenemos algunas reuniones, sí, con emprendimientos también, con emprendedores, porque ellos son asiduos y quienes necesitan los créditos cercanos y también la reactivación, así como algunos de los alcaldes y juntas parroquiales. Con ellos vamos a trabajar en este día, va a ser intenso, arduo. Nosotros venimos recorriendo todo el país, no hemos parado ni en la pandemia. Somos responsables de una planificación nacional y también como responsables de cómo estructuramos un nuevo Estado, no es gobierno, sino un Estado, y donde todos los ecuatorianos debemos volver a sentir esa confianza y la necesidad de saber que quienes nos dan la mano están cerca, y eso nosotros es lo que estamos definiendo en todos los territorios. Señora ministra, esta organización, esta institución que usted dirige, la Secretaría Técnica de Planificación Ecuador, lo cual le da el rango de Secretaria Nacional, inició o acaba de cumplir su primer año de vida institucional. Si no estoy equivocado, esta institución, esta Secretaría, reemplazó a Semplades. ¿Cómo encuentra usted el funcionamiento ahora como Secretaría Técnica? ¿Ha existido la posibilidad de continuar fortaleciendo el trabajo de su antecesora? Así es, yo no desmerezco lo que fue en su momento la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, pero fue en su momento. Su espacio fue interesante, se construyó un estado de planificación. Lo que sí ahora tenemos, como le decía, tener una realidad. ¿Cómo estamos actualmente? Entonces, fue importante
desburocratizar, digámoslo así, una secretaría gigante. Existían antes muchas subsecretarías dentro de ese espacio, ahora somos 3, donde siempre entra la planificación, el seguimiento de esto y la evaluación, es decir, los impactos que hemos ocasionado. Es mucho trabajo, es arduo, porque además es con todos los ministerios y los gobiernos autónomos, como les decía, pero hemos mejorado muchísimo, tenemos una mayor eficiencia, estamos empezando en otros procesos, hemos podido manejar incluso internacionalmente cómo nosotros estamos ante el Proyecto Naciones Unidas, ante otros organismos que trabajan con nosotros y han confiado en lo que se está haciendo en este momento en la planificación. Así que esta estructura, como la estamos manejando actualmente, es fuerte para nosotros, es como le decía, todo el país, pero lo estamos manejando bien y estamos avanzando en esa estructura y estamos avanzando también con lo que necesitamos, es decir, el impacto que tiene que llegar esa planificación. ¿A quién? A la ciudadanía, a la familia, a esos a los que merecemos nosotros, y decirles, estamos impactando con lo que podemos hacer con cada uno de ustedes en la parte social, económica, productiva, agrícola. Eso es lo que nosotros hemos generado, que esto sea mucho más eficiente. Hemos optimizado el Estado, haciéndolo más eficiente y no tener tantos servidores públicos que en su momento también han sido muy serviciales, pero ya no los necesitamos en su espacio, y es mejor también ahorrar recursos y optimizar como tal. Dentro de las políticas de Estado, dentro de la planificación que ustedes continúan desarrollando para lo que queda del gobierno del licenciado Lenín Moreno, ¿está aún continuar con la reducción del Estado de funcionarios públicos en lo que queda del año fiscal? Así es, nosotros venimos trabajando en esa optimización. ¿Cuál es el análisis para que un poco la ciudadanía nos entienda? No es simplemente tomar porque sí. Los análisis se han venido dando desde el inicio del gobierno, donde ya se han eliminado instituciones. Cuando hablamos de una eliminación, quiere decir que en un estudio real y técnico de lo que se ha visto, no se las necesita ahí. Lo que hemos hecho es fusionarlas con otras. Por ejemplo, muchas de las empresas públicas que ustedes vieron se fusionaron, como Ferrocarriles entró a fusionarse con el Ministerio de Turismo, otras como Secov y Constructores están con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que hemos revisado y veíamos nosotros es que, por ejemplo, para un trámite existían entre 3 y 5 servidores públicos, cuando debería ser al revés. Tener 5 trámites resueltos por pocos servidores públicos. Esa es la eficiencia como se debe definir. Así que sí es importante también, no nos está faltando la eficiencia, lo que sí estamos en nueva estructura, revisando empresas públicas, también lo que es los mismos ministerios, de saber que debemos ser primero eficientes, eficaces, y lo que tenemos que todos los servidores públicos es eso, servir y no ser burócratas. Así que sí vamos a seguir reduciendo, optimizando, más allá de reducir, es optimizarlo y darle una consecuencia eficiente al Estado. Como eficiencia como tal, no es tener un número grande, pero también saber que las personas que están siendo desvinculadas tienen su indemnización, que el Estado paga su indemnización, y también con los contratos ocasionales que siempre nos han preguntado muchísimo. El contrato ocasional dice eso, es una ocasión, es un tiempo, no es indefinido. Y esto, recordar que viene también desde los mismos ingresos de la ciudadanía. Así que tenemos que ser muy responsables cada uno de los servidores públicos de hacer un servicio eficiente. ¿Cuál es también la importancia de la política de recaudación fiscal que ustedes van a ejecutar hasta la finalización de este periodo administrativo presidencial? Se habla de la recaudación a través de plataformas digitales, por ejemplo, del fortalecimiento de todos estos sistemas de recaudación, pues el Estado ecuatoriano necesita liquidez y para ello necesita trabajo y gestión. ¿Cómo se van a ejecutar y en qué otros ámbitos o en qué otras acciones se podrían gravar impuestos? Lo que estamos revisando es justamente con el SRI, con Marisol Andrade, Banco Central, Ministerio de Finanzas y otras carteras de Estado también, de la parte productiva, cómo es lo que nosotros podemos generar para el país. Ustedes recuerden que tenemos un petróleo con un costo totalmente bajo, recién estamos intentando reactivar la parte de exportaciones, ya se logró en el camarón. O sea, es un esfuerzo muy complejo, digámoslo así, desde la parte de los mismos ministerios, pero nosotros lo que estamos viendo es justamente en dónde podemos sí obtener el mayor recurso. Esto está en estudio, en pocos días tendrán ustedes las noticias desde el mismo gobierno hacia dónde estamos yendo en la parte económica y de recaudación de impuestos. También la corresponsabilidad del ciudadano es
tenemos que pagar lo que nosotros tenemos como ingresos, y eso sí tiene que ser mucho de responsabilidad y saber cómo en la familia, las familias viven de lo que nosotros ingresamos a cada uno, ¿no es cierto? Una pareja de esposos, la familia vive de lo que ingresa a la casa y de eso uno hace una repartición. Así es el Estado. De lo que nosotros recaudamos tenemos que hacer una repartición adecuada, pero si queremos una repartición adecuada tenemos que ser todos conscientes de que también tenemos que aportar a lo que debe ser. Así que yo sí conmino a la ciudadanía y a quienes tengan que aportar, hacerlo. El ahorro y la fuerza tenemos que darlo no solamente por nosotros mismos, sino por toda la ciudadanía, recordando que es un país en el que estamos viviendo y que todos ese nos acobija y es nuestra casa y tenemos que dar y recibir. Así es como funciona el espacio. Amigos televidentes, Sandra Argotti es nuestra invitada especial en esta mañana en la primera emisión de TV Color Canal 36 de su informativo Reporteros de Nación. Ella es la máxima autoridad de la planificación del Estado en nuestro país y es para nosotros un honor tenerla aquí. Quisiera preguntarle, ¿cómo llega el Gobierno Nacional, el equipo de trabajo a esta recta final de su mandato? Existe, por supuesto, unión de trabajo, quizá no de criterio, pero sí de trabajo, porque el objetivo, la meta, comprendemos, es entregar un Ecuador lo más estable posible. Así es, en este momento todos los ministros del gabinete trabajamos en conjunto. Planifica, apoya para que estos proyectos que ellos están manejando se vayan dando a la realidad que estamos aterrizando. Con educación, con los maestros, hemos apoyado y con Montserrat Krimer, nuestra ministra, hemos trabajado arduamente estos días, hemos logrado trabajar y saber que tenemos que hacer un pago a maestros, que también cómo se van a abrir las clases virtuales, ese es un trabajo muy fuerte dentro de cada uno de los espacios, iguales con agricultura y otros más. Nosotros todos estamos muy activos en territorio, sabemos las necesidades con cada cartera de Estado. Lo que hace Planifica es, en cambio, aglutinar a todo ese trabajo de equipo de Estado y apoyar para que esos proyectos se vayan generando, es decir, desde la parte mismo financiera, para que el Ministerio de Finanzas pueda otorgar un recurso a un proyecto, tiene que tener un pronunciamiento de planificación y saber que esa planificación, al estudiarla, va a tener ese proyecto un impacto en el país. Si no genera un impacto, es mejor decirle no, porque el impacto debe cerrar justamente en el ciudadano, en cómo él se va a mantener y ese proyecto sí va a dejar una sostenibilidad en el tiempo de producción. Así es como estamos trabajando, buscando proyectos que sean sostenibles en el tiempo, que sea a corto, mediano y largo plazo. Es como se deben manejar las economías y tratar de dejar justamente ya con los pasos iniciales o intermedios hacia el nuevo gobierno. Quisiéramos conocer respecto del trabajo y de la evaluación que viene desarrollando el señor presidente de la República a cada uno de los integrantes de su gabinete. En este caso es muy fuerte. Nuestro señor presidente es totalmente activo, exigente en lo que él debe saber, porque el país es el que necesita y él lo tiene, siempre lo ha tenido en la mira y lo tiene actualmente. Es decir, ustedes tienen que producir lo que el país necesita y cada ministro lo está haciendo así, es un gabinete muy activo. Yo sí tengo mucho orgullo de decir de cada uno de los ministros, es un 24/7, no descansamos, estamos de domingo a domingo muy activos trabajando y es porque estamos muy pendientes de la preocupación del país y esa transmisión a través de nuestro señor presidente. Es que el país tiene que quedar con la estabilidad. Nos han tocado momentos muy duros y esto es a nivel mundial, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es tomar ese reto que tenemos ahora y sacarlo adelante. Así es como estamos trabajando. Desde el Gobierno Nacional, desde la Secretaría que usted dirige, ¿cómo van las cifras? ¿Cómo se evalúa el trabajo de las instituciones, de las autoridades y también de los representantes del Ejecutivo en la provincia de Cotopaxi? Aquí en la provincia de Cotopaxi tenemos que hacer alguna unificación todavía de criterios. Siempre, como usted hace un momento nos decía, los criterios no son los mismos, pero cuando nosotros tenemos una necesidad de sacar adelante una provincia y un país a través de eso, porque no solamente es una provincia, sino nos unificamos porque tiene que salir adelante el país, tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Proyectos que sean de impacto en conjunto, es decir, ahora sí, ya no puedo trabajar suelto, tengo que empezar a unificarme entre carteras de Estado, con la empresa privada, con la academia y otros, los gobiernos autónomos, incluso ahorro recursos financieros. Si es que yo trabajo en proyectos conjuntos, voy a tener un mejor impacto en la ciudadanía y también no vamos a tener que
tener recursos esparcidos, sino recursos que sean incluso con una optimización. Así que estamos en ese trabajo muy fuerte, sí, es unificar criterios, es dejar de lado la parte de pensar en propios intereses, sino al contrario. Ahora sí tengo que pensar en que este país tiene que salir, no solamente la provincia, porque la unión de provincias nos hace el país, así que tenemos que sacar adelante el país y nuestros ciudadanos son parte de todo este proceso de país, esta es nuestra casa. Señora ministra, quiero agradecerle por haber visitado las instalaciones de TV Color Canal 36, permitirnos conocer de manera directa desde el Gobierno Nacional cómo se está trabajando para continuar cuidando a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En la parte final, su mensaje. Muchas gracias, más bien por la invitación. Podría decirle una gran conversación. Ha sido una experiencia muy grata para mí, recordarles a nuestros ecuatorianos que siempre hemos sido guerreros, que un día lloramos y al otro salimos adelante, nos abrazamos, pero siempre unidos. Y ahora tenemos que unirnos mucho más que antes, porque estamos pasando todos por las mismas crisis, todos por las mismas situaciones, cada uno en su rol, cada uno en su papel, pero siempre adelante. Con nosotros, Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, amigos televidentes, para iniciar esta semana.